el maestro José Miguel Pérez Enríquez, que también es coorganizador de este evento. De igual modo, saludo y le doy la bienvenida a nuestros ponentes participantes, la maestra Adela Rebolledo Libreros, quien es notaria adscrita y también es docente del Sistema de Enseñanza Abierta Región Veracruz. Hola. El doctor Carlos Enrique Levet Rivera, titular de la Notaría Pública número 52 en Jamapa, Veracruz, y quien también es docente del Sistema de Enseñanza Abierta aquí en la región Veracruz. El doctor Armando Adriano Fabre, quien es titular de la Notaría Pública número 61 en Boca del Río, Veracruz, y quien también es docente del Sistema de Enseñanza Abierta en el campus de Jalapa y Veracruz. De igual modo, les agradecemos la presencia a nuestra comunidad SEA, integrada por los académicos y alumnos que nos hacen el honor de acompañarnos en este evento. Entonces, sin mayor preámbulo, procedo a cederle la palabra a nuestro director general, el maestro Miguel Sosa Ruiz, para que por favor nos brinde un mensaje. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra Lorena. Muy buenas tardes a toda la comunidad del Sistema de Enseñanza Abierta y a quienes nos acompañan el día de hoy en este importante evento académico. Desde luego agradezco la presencia de nuestro vicerrector en la región de Veracruz, al doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, que siempre nos ha acompañado en todas las actividades que organiza nuestro Sistema de Enseñanza Abierta. Gracias, Alfonso, por tu apoyo. Desde luego también saludo con afecto a la coordinadora académica regional de la zona de Veracruz, a la maestra María Esther Carmona Guzmán, una entusiasta organizadora de eventos académicos, siempre con un liderazgo, impulsando iniciativas tan importantes como esta. Desde luego, mi saludo y reconocimiento a los ponentes, todos ellos académicos destacados del Sistema de Enseñanza Abierta, reconocidos profesionistas del derecho, pero sobre todo formadores de generaciones de abogados en la región de Veracruz y en otras regiones, y me refiero a los tres académicos que hoy serán responsables de este webinario con un tema más que importante, el testamento. Y de luego me refiero a la maestra Adela Rebolledo Libreros. Muchas gracias, maestra, por tu participación, por tu contribución a este importante evento académico. De luego también al doctor Armando Adriano Fabre por su participación como exponente en este webinario, y desde luego al doctor Enrique Levet Rivera, también ponente de este webinario, a quienes les reitero su disposición, su tiempo y su esfuerzo para participar en este tipo de eventos a la distancia, y todos sabemos que esto se debe a que seguimos nosotros cuidando lo más valioso que podemos tener en nuestra comunidad, que es la salud de nuestros académicos, estudiantes, directivos, en general de toda la comunidad universitaria y particularmente del Sistema de Enseñanza Abierta en cada una de las 5 regiones en donde tenemos presencia. El día de hoy nuevamente se refleja que en el Sistema de Enseñanza Abierta mantenemos una dinámica fuerte, permanente, realizando actividades, desde luego, sustantivas, como es en cada sesión sabatina, nuestras clases a través de las diferentes plataformas y medios electrónicos para atender a nuestros estudiantes y continuar con su desarrollo en la trayectoria escolar. Desde luego, esto demuestra que tenemos además el propósito de contribuir de manera complementaria con estas actividades académicas a la formación integral de nuestros estudiantes. A mí me parece que el Sistema de Enseñanza Abierta hoy tiene una gran oportunidad, lamentablemente debido a un asunto de contingencia sanitaria, pero se abre una gran puerta
para poder demostrar que en el sistema de enseñanza abierta, como una de las modalidades con un peso específico importante en nuestra institución universitaria, contribuye al crecimiento de la universidad y desde luego contribuye al prestigio del sistema de enseñanza abierta. Yo creo que la mirada de este tema, y sin ser experto, yo no soy abogado, pero me parece que es un tema que tiene un interés social, tiene un interés familiar, porque seguramente ya nuestros expertos lo comentarán, es un tema que a veces descuidamos, pero que es de suma importancia para las familias, ¿sí?, a la hora de algún suceso lamentable. Entonces, me parece que hoy escucharemos temas importantes, implicaciones, procedimientos que seguramente podrán darnos luz de la importancia que esto tiene y por qué debiéramos atenderlo. Y desde luego, desde el punto de vista de los estudiantes del programa educativo de Derecho en Veracruz y de todos los que hoy están participando en este webinario, pues resultará de suma importancia en su formación, incrementará sus conocimientos, podrán compartir con estos expertos que hoy nos están apoyando en este evento académico preguntas y podrán obviamente aclarar sus dudas. Yo quisiera felicitar a los organizadores de este webinario, a quienes han invertido su tiempo, su capacidad, su esfuerzo para que al día de hoy, con un evento más, con un evento que hoy mantiene, decía yo, la dinámica fuerte y permanente de la operación del sistema de enseñanza abierta, por esta gran iniciativa. Entonces, mis felicitaciones a todos en la región de Veracruz y sin más, les reitero a todos nuestro agradecimiento desde la dirección del sistema de enseñanza abierta y seguramente estaremos participando seguramente en más eventos como estos. Muchas gracias a todos, mucho éxito. Muchas gracias, maestro Miguel. También le doy la bienvenida al ingeniero Enrique Levet Gorospe, que ya se unió a este evento, quien es secretario general del FESAPAO. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Y a la maestra María del Pilar Enríquez Gómez, quien es coordinadora regional de tutorías. También muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Ahora bien, procedo a ceder la palabra al doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, vicerrector de la región Veracruz, para que por favor también nos brinde un mensaje y nos haga el honor de inaugurarnos este webinar. Gracias, maestra Lorena Hernández, por este honor de participar con ustedes, como en otras ocasiones, en las actividades que coordinan desde el Sistema de Enseñanza Abierta de la región Veracruz y que es un orgullo para la región. Saludo con mucho gusto a quien me precedió, al maestro Miguel Sosa Ruiz, excelente amigo y que trabajamos muy de la mano. Saludo también con mucho respeto al maestro Enrique Levet Gorospe, secretario general del sindicato de FESAPAO, a la maestra María Esther Carmona Guzmán, que siempre muy entusiasta y que le echa muchas ganas realmente para todas estas actividades, y a este grupo de trabajo tan comprometido con las actividades que son parte de la difusión de los conocimientos que adquieren también a través del SEA. A la maestra Lorena Herrera, a la doctora Adela Rebolledo, a la doctora, a los que participan, el doctor Armando Fabre y el doctor Enrique Levet Rivera, que pues nos harán partícipes de este tema tan importante como es el saber del testamento en tiempos de pandemia. Y qué importante tema, porque precisamente cada vez tenemos un número mayor de fallecidos por esta pandemia. En las cifras de ayer nos hablaban de un incremento, ya pasamos los 80,000 fallecidos,
Y esto no tan solo es la tragedia de la pérdida de un ser humano, que ya en sí es realmente importante, sino la forma en cómo se presenta y los problemas que después traen a los deudos por no haber previsto la posibilidad de un testamento. Y evidentemente la persona que se ve afectada por este SARS-CoV-2, bueno, pues cuando se siente mal no va a ir con un notario para hacer un testamento. Y cuando está en estas circunstancias, pues tampoco va a haber ningún notario que vaya a tomarle los datos o los aspectos que requiere un aspecto notarial. Entonces, qué importante que este tema se hable de qué hacer en ese momento. En algunas ocasiones, bueno, pues sabemos los que no somos abogados, como bien dice el maestro Sosa, pues sabemos que hay algunas cosas que pudieran hacerse, un testamento holístico, si en un momento dado una persona está en condiciones de hacerlo, pero el paciente que está en COVID, que está grave, que frecuentemente está con una mascarilla y tiene cierta obnubilación del estado de conciencia, o incluso está intubado y está dentro de una cámara en donde tiene sueros, etcétera, pues no tiene la posibilidad de redactar nada ni tomar ninguna nota. Entonces, qué importante es conocer los conceptos que nos den los expertos para saber cuáles son las opciones legales que tenemos en México para poder resolver un problema que de no resolverse seguramente después de la muerte del deudo va a llevar una cadena de circunstancias legales que hay que seguir. Yo creo que recientemente en la televisión, obviamente, nos decían que en España hicieron algo así como un testamento en tiempos de pandemia y que tenía algunas características especiales. Entonces es importante saber si, bueno, también contamos con alguna situación similar en México en que pueda resolver este problema. Entonces, felicito muy cordialmente y muy entusiastamente a todos estos integrantes del programa de Derecho, de la licenciatura de Derecho en el CEA, que han tenido la visión de hacer este webinario de un tema tan relevante, de tanta importancia en este momento y que seguramente dará luz en muchos aspectos a los 178 asistentes que ya están presentes en este webinario y que hacen que sea verdaderamente un éxito por el interés que despierta tan solo el título y la calidad de los ponentes. Bien, pues siguiendo las instrucciones de la maestra Lorena Hernández para no contradecirla, siendo las 12 horas con 27 minutos de este día 10 de octubre del año 2020, declaramos formalmente inaugurado este webinario que lleva por título El Testamento en tiempos de pandemia. Felicidades a todos y seguramente tendremos los mejores resultados para adquirir el conocimiento que requerimos. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y bueno, antes de dar lectura a la síntesis curricular de nuestra primera ponente, les hago comentario a nuestros tres ponentes que cuentan con un máximo de 25 minutos para exponer sus reflexiones y posteriormente, después de que hayan concluido los tres su participación, se va a abrir una ronda de preguntas y respuestas. A nuestra audiencia les pido de favor que nos escriban en el chat de Zoom, por favor, sus preguntas para efectos de darles lectura una vez que nuestros ponentes terminen su participación. Ahora bien, nuestra primera ponente es la maestra Adela Rebolledo Libreros.
La maestra cuenta con el grado de licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. También cuenta con estudios de maestría en Ciencias Penales, impartida por el INACIPE en la Universidad Villarrica. Es doctorante del doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Dentro de sus encomiendas académicas, es académico por asignatura en las carreras de Derecho, Contaduría y Administración en el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana desde el año 1996 a la fecha. Fue coordinadora de tutorías del Programa Educativo de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta desde el año 2010 al año 2017. Dentro de sus actividades realizadas en la administración pública, en el Poder Ejecutivo, se desempeñó como jefe del Departamento Jurídico del Reclusorio de Tuxpan, subdirectora del Reclusorio de Tuxpan, subdirectora del Reclusorio Allende, aquí en el puerto de Veracruz. Dentro del Poder Judicial, aquí de nuestro estado, también se ha desempeñado como secretaria de acuerdos, secretaria de estudio y cuenta, juez en diversos juzgados del estado de Veracruz, específicamente en los municipios de Acayucan, Jalapa, Poza Rica y Orizaba. Fue oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 17ª Zona Registral de diciembre del 2016 a enero del 2018. También se ha desempeñado como auxiliar jurídico de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Boca del Río, de septiembre del año 2019 al mes de agosto del año 2020. Dentro de sus actividades profesionales, practica el libre ejercicio de la profesión a partir del año 1991. Es aspirante al ejercicio del notariado a partir del año 1997. También se desempeña como notaria adscrita a la Notaría Pública número 10 y a la Notaría Pública número 21 de esta demarcación notarial, y también cuenta con diversos artículos y libros de su autoría. Entonces, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a nuestra ponente. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Lorena. Muchas gracias a todos los presentes, comunidad académica, autoridades. Es un gusto estar con ustedes, demostrando una vez más el compromiso que tenemos con la Universidad Veracruzana, con la formación del recurso humano y desde luego con todo lo que tenga que ver el conocimiento científico válidamente y socialmente pertinente. Es un gusto poder hablar de este tema tan importante como es el derecho sucesorio. Por supuesto, nuestros siguientes ponentes van a hablar más concretamente de lo que es el testamento y las figuras afines, pero antes de esto es necesario que nos introduzcamos a las diferentes partes en que se estudia, de acuerdo al Código Civil y la doctrina, el derecho sucesorio. El derecho sucesorio se estudia en tres grandes partes, debidamente sistematizadas. Estas son, por supuesto, la sucesión testamentaria, la sucesión legítima o también llamada intestamentaria y las disposiciones comunes en ambas sucesiones, tanto en la testamentaria como en la legítima. En estas tres sucesiones, en estas dos sucesiones y sus disposiciones comunes, vamos a encontrar conceptos jurídicos fundamentales como son los sujetos, los supuestos, las consecuencias del derecho hereditario, los objetos y las relaciones jurídicas de este derecho hereditario. ¿Quiénes son los sujetos? Algunos de ustedes, por supuesto, ya conocen quiénes son los sujetos, tanto cuando ocurre el testamento como cuando no ocurre el testamento. El primero de los sujetos, por supuesto, es el autor de la sucesión. ¿Quién es el autor de la sucesión? El que va a transmitir todos los derechos, obligaciones al momento de su muerte. Nada más que hay que distinguir una diferencia. En el derecho, en la sucesión testamentaria, el autor sí es un verdadero sujeto de derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que él va a través de
el acto jurídico del testamento expresar su voluntad de todas las disposiciones que él considere que sus herederos deban de cumplir. En la sucesión legítima o intestamentaria, solamente es un punto de referencia. ¿Para qué? Para que se inicie la sucesión. Pero el verdaderamente sujeto de derecho es el autor de la sucesión en una sucesión legítima. La siguiente, Iván, por favor. Ya dijimos que la sucesión legítima desempeña en estos diversos papeles o funciones. La siguiente, Iván, por favor. Otro de los sujetos que vamos a encontrar en el derecho hereditario, precisamente dentro de los más importantes, pues es por supuesto el heredero. ¿Quién es el heredero? Aquella persona que recibe totalmente la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones del autor de la sucesión. Pero esto es muy importante. Recordemos que el patrimonio está compuesto de bienes, derechos y obligaciones. O sea, el heredero va a recibir tanto los derechos como las obligaciones, o sea, las deudas, pero siempre y cuando hasta donde alcance el patrimonio recibido. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema jurídico no surge lo que en otros sistemas jurídicos hay, confusión de patrimonios. ¿Qué quiere decir esto? El siguiente, Iván, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra legislación establece que aunque no se haga una relación, un inventario de los bienes que ya tenemos propiamente como cualquier persona física, no tenemos por qué en su momento hacer otro de los bienes que estamos recibiendo para que no se mezclen. Esto sucede en otras legislaciones donde si no se presenta esa relación o ese inventario, hay una mezcla de patrimonio, hay una confusión del mismo. ¿Y qué sucede? Que si el autor de la sucesión en su momento también al heredar bienes heredó deudas, pues los acreedores de la sucesión se van a ir no tan solo con el patrimonio el patrimonio heredado del autor de la sucesión, sino con el patrimonio del heredero, situación que en nuestro sistema jurídico no acontece. ¿Por qué? Porque nos dan ese beneficio de que no tenemos que hacer una relación de los bienes que tenemos y una relación de los bienes que recibimos. Otro de los sujetos en el derecho hereditario es, por supuesto, los legatarios. Aquí la diferencia entre el legatario y el heredero es que el legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas más las que expresamente el autor de la sucesión, en este caso el testador, le imponga. ¿Por qué? Porque el legatario, por su propia naturaleza, solamente puede ser designado en testamento, mientras que el heredero lo vamos a encontrar en la sucesión legítima, esto es, que no hay testamento, como en la sucesión testamentaria. Pero cuando ustedes escuchen hablar, es que me instituyeron como legatario, quiere decir que hay testamento. La única forma de que se origine un legado es a través de un testamento. Aquí es muy importante destacar que el legado es un acto de transmisión particular que puede ser de una cosa, de un derecho o de un servicio. Esto, recuerden, nunca va a responder de las cargas, solamente recibe todos los bienes y adiós, me voy. El legado constituye un acto de liberalidad del autor de la sucesión, o sea, del testador. ¿Por qué? Porque se transmite a título gratuito, es un regalo, salvo las cargas que se imponga. Bueno, te instituyo el legado de mi casa, Chonito Pérez, pero con la obligación de que construya una estatua. Nada más que aquí hay una situación muy importante. ¿Qué pasa si no construye la estatua? El legatario, pues aquí como es una carga, la carga es una forma imperfecta de la obligación, no hay nadie que se lo reclame, como en cualquier otra que sería la obligación. Los legados siempre, recuerden, se van a constituir por testamento. El siguiente, Iván, por favor. Hay varias clases de legado, de cosa propia, de cosa ajena, de cosa determinada, legado de crédito. Y ustedes preguntarán, ¿y de cosa propia? Pues es muy natural. Si yo lego mi casa,
Pues sí, pero ¿y de cosa ajena cómo es posible? Sería una causa de considerar nulo el legado. No, ¿por qué? Porque yo como testador le expreso al notario que es mi deseo que esa casa que es propiedad de Filomeno la adquieran mis herederos y que una vez que la adquieran se la transmitan a Pedrito, que va a ser mi legatario. Entonces, es válido sabiendo el autor de la sucesión, sabiéndolo el testador, que no es propia, pero le impone la obligación a los herederos de adquirir la misma para posteriormente la puedan transmitir a quien él haya instituido como el heredero. Hay legados de alimentos solamente para cubrir alimentos, de educación mientras estudie la universidad. Otro de los sujetos son los albaceas. Los albaceas son aquellas personas que tanto las puede designar el testador, si estamos hablando de testamento, como las van a designar los propios herederos, ya sea ante notario o ante el juez, cuando es la sucesión intestamentaria. ¿Cuál es la función de los albaceas? Bueno, en materia de sucesión testamentaria, los albaceas son aquellas personas que el autor, el testador, designó para cumplir sus disposiciones testamentarias, o sea, su voluntad. Por eso se dice, en la sucesión testamentaria, el testador es un verdadero sujeto de derecho, porque es su voluntad la que se va a cumplir, pero claro, esta voluntad siempre va a ser de tal manera que esté sujeta a lo que establece la ley. No puede imponer disposiciones que estén al margen de la ley. Por ejemplo, designo como heredero a mi hijo Pancracio, pero siempre y cuando él sea esclavo de Pedro. Jamás. ¿Por qué? Porque son normas que van contra el orden jurídico y en nuestro sistema jurídico, por supuesto, no se establece en este caso la esclavitud. Entonces, si bien es cierto, se reconoce esta fuerza del testador como sujeto de derecho y que es su voluntad la que se debe de cumplir, también es cierto que esa voluntad está dentro de los márgenes que la propia ley establece, no puede ir más allá. Y en el supuesto que él quisiera decir, sí, instituyo como heredero a mi hijo Pancracio, con la única condición de que él nunca haga esto o aquello. No lo puede hacer. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el notario, con todos los conocimientos que tiene, todo el andamiaje jurídico, lo va a orientar y en este caso, porque esa es una de las funciones del notario, asesorar al cliente. No, don Pancracio, usted quiere esto, pero lo que se puede hacer es esto y aquello. ¿Por qué? Porque la ley nos dice, porque usted esto. Esa es la función tan importante del notario en la sociedad, porque recuerden que el notario es la base de la certeza jurídica en una sociedad, no lo es el instrumento es su obra, pero quien da esa certeza jurídica es el notario. Otro de los sujetos de derecho que vamos a encontrar es los interventores y los acreedores junto con los deudores de la herencia. Los interventores se clasifican en dos, provisionales y definitivos. Los interventores provisionales son aquellos cuando, habiendo testamento, quien tiene la obligación de presentarlo ante el juez o ante el notario es el albacea, pero no lo presenta. La ley marca cierto tiempo. Si en ese tiempo no lo presenta, los herederos que sepan que ya han sido designados como tal o legatarios, pueden acudir ante el juez y solicitarle un trámite. Solicito, juez, que designes un interventor provisional para efectos de que en su momento nos represente en la sucesión y posteriormente se inicie y se hagan los trámites y ya después vendrá el definitivo. Dentro de otro de los temas que encontramos nosotros, pues están la muerte como supuesto común de las sucesiones, tanto testamentaria como intestamentaria. La muerte, que nosotros acreditamos con el certificado de defunción,
Pero también tenemos el supuesto de la presunción de la muerte cuando por cualquier evento de la naturaleza pues no se tenga la certeza de que murió, fue navegando y no encontramos el cuerpo, o desgraciadamente fue secuestrado y tampoco. Bueno, existe un procedimiento en el Código Procesal Civil para declarar la presunción de la muerte y es considerado válidamente los mismos efectos que a partir de la muerte. Otro concepto es la vocación y la delación hereditaria. También la aceptación de la herencia, la repudiación y el parentesco. El siguiente, Iván, por favor. Dentro de los conceptos de la vocación hereditaria, también lo vamos a encontrar tanto en la legítima como en la testamentaria. ¿Y qué es esta vocación hereditaria? Como que se oye un poco muy religioso. La vocación hereditaria, legítima o testamentaria, es el llamamiento virtual de todos aquellos que se sientan con derecho a heredar, ya sea testamentaria o intestamentaria. O sea, se muere Pancracio, que es el autor de la sucesión. Tiene 3 hijos y una cónyuge. ¿Quiénes son los que tienen derecho a heredar? Los parientes más cercanos si no hay testamento. ¿Quiénes son? Los 3 hijos y la cónyuge. En ese momento, a partir de la muerte del autor de la sucesión, se inicia lo que se conoce como vocación legítima, llamamiento virtual. Ya puedo en cualquier momento hacerlo. Esta vocación legítima, ¿cuándo ocurre? La siguiente, Iván, por favor. Con la muerte del autor de la sucesión. ¿Cuándo es? El día, la hora, a partir de ahí, con independencia de la denuncia que se haga ante notario o ante juez. Esto es totalmente irrelevante. La vocación hereditaria nace a partir de la fecha, día, hora de la muerte del autor de la sucesión. La delación hereditaria, ese es el llamamiento real, legítimo. Ya presento mi denuncia ante el juez o ante notario, incluso puede ser que alguno de los herederos no viva aquí o no quiso firmar el escrito, entonces ya sea el juez o el notario va a ordenar que se les notifique para que comparezcan a esa sucesión. El siguiente, Iván, por favor. Eso se le conoce con el nombre de delación hereditaria. Ya es el llamamiento efectivo que se hace ya sea mediante notificación personal, judicial o la notificación que se haga ante notario público. El siguiente, Iván. Iván. Bueno, dentro de otro de los supuestos que vamos a encontrar está la declaración de los herederos y en este caso, dentro de esa declaración estamos la aceptación de herencia. Ya se declara el heredero, tiene 2 opciones, aceptarla o repudiarla. Aceptarla es el acto jurídico unilateral en el cual el heredero, ya sea en forma expresa o tácita con algún comportamiento de que tomo posesión del carro, de la casa, acepto la herencia, doy a entender que ya la acepté, pero la repudiación es así como esta, un acto jurídico unilateral, pero aquí es en forma expresa. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser por escrito y no nada más en forma expresa, sino con ciertas formalidades, como cuál es, cómo presentarlo ante el juez que conozca la sucesión y en su presencia ratificar que se repudia. Repudiar es rechazar. Hay muchos, incluso juristas, que confunden el concepto repudio con cesión. No, no es lo mismo. Repudiar es no deseo y cesión es sí acepté la herencia y ahora se la transmito al dejunto. ¿Sí está claro? No puedo decir repudio en favor de Pancracio. No, porque el que repudia es rechaza y si la rechazo no la puedo transmitir. Hay incluso algunos jueces que en forma por demás errónea manejan indistintamente esos conceptos, por eso se los digo, pero doctrinalmente son distintos. La cesión es transmisión de derechos y para transmitir un derecho se tiene que haber aceptado. Y el repudio de derechos es el rechazo y quien rechaza no puede transmitir, ¿sí? Entonces, este repudio que tiene que ser ante juez o ante notario con la única excepción
de que si es ante notario es porque el heredero vive fuera del lugar del juicio. Si no, tendrá que comparecer ante el juez y de ahí ratificar ese repudio. Otro de los supuestos, que son los últimos que tenemos como supuesto de la sucesión legítima, está el parentesco. El parentesco, ustedes ya lo saben, es clasificado en el Código Civil de 3 formas. ¿Puede continuar, Iván, por favor? Tenemos el parentesco por consanguinidad, el parentesco civil y el parentesco por afinidad. Algo muy importante, los únicos parentescos que tienen derecho a heredar son el parentesco por consanguinidad y el parentesco civil. El parentesco por afinidad, que es el que surge por el matrimonio entre un hombre y una mujer y los parientes de este o viceversa, ese no da derecho a heredar. Oiga, que viene la suegra, que yo quiero reclamar los derechos de mi yerno. No, señora. El parentesco por afinidad no da derecho a heredar. El parentesco por consanguinidad, que son las personas que descienden de un mismo progenitor, por supuesto que da derecho a heredar. Y por supuesto también el parentesco civil, que este surge entre la adopción que existe entre el adoptado, el adoptante y los familiares de este. El siguiente, Iván, por favor. Dentro de lo que es el parentesco civil, el parentesco por consanguinidad, es muy importante, les repito, destacar que tienen derecho a heredar por parentesco consanguíneo, parentesco civil, los parientes más cercanos, siempre. ¿Y quiénes son los más cercanos? Dice en la propia ley, los herederos, los descendientes, perdón, el cónyuge, supérsite, que así se le llama, los ascendientes, los parientes colaterales dentro del 4º grado y la concubina o el concubinario. ¿Y qué sucedería si existe cónyuge, hijos, colaterales y padres del autor de la sucesión? ¿Tendrían todos que comparecer al juicio? No, porque la ley dice, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Por lo tanto, si hay cónyuge y hay hijos y hay padres y hermanos, los únicos que tienen derecho a heredar son cónyuge e hijos por igual manera. Si solamente hay cónyuge, cónyuge. Si hay hijos y hay padres del autor de la sucesión, solamente son los hijos, no heredan los padres. Si no hay ni padres, ni hijos, ni cónyuge, pero hay colaterales, hermanos del autor y hay sobrinos, heredarán los hermanos, no los sobrinos. Siempre los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Estamos hablando de la sucesión legítima. La sucesión testamentaria, ahí sí podemos nosotros, como sujeto de derecho, que es el autor de la sucesión, designar como heredero a quien querramos, siempre y cuando que no tengamos menores de edad que dar alimentos, podemos designar al novio, al de enfrente, si todos son mayores de edad, si no hay ningún acreedor alimentario, porque si no, la única obligación que tendrá el testador de designar en su testamento serán alimentos para los hijos menores o para los hijos que tengan discapacidad o alguien de su familia con el cual él tenga derecho de dar alimentos. Otra de las formas de heredar, aparte de la consanguinidad, tenemos por cabeza y por línea. Por cabeza heredan, o también llamado por derecho propio, los hijos, los padres y los colaterales. Y por líneas se presenta en línea ascendente y línea descendente, solamente en segundo y tercer grado, o sea, van a heredar por líneas los abuelos y los abuelos. Y van a decir ustedes, oigan, pero línea ascendente también están los papás, sí, pero los padres heredan por cabeza, no heredan por línea, solamente a partir del segundo grado, que sería abuelos y bisabuelos. Y por último tenemos la herencia por estirpe. Esta es la que la doctrina considera que presenta mayor complicación. ¿Por qué? Porque aquí también es llamada herencia por representación, porque aquí es cuando un heredero entra a heredar en representación de el heredero, como es en este caso. El autor de la sucesión es Pancracio. Pancracio tiene 2 hijos y a su vez tienen 2 hijos.
resulta que uno de los hijos de Pancracio muere antes que Pancracio. Pancracio, obviamente, estamos hablando de sucesión legítima, no otorgado testamento. Quien tiene derecho a heredar mientras Pancracio no haga testamento son los hijos de su hijo A, que ya murió. Por eso se llama herencia por representación o por estirpe. La doctrina le ha denominado como herencia del hijo premuerto. ¿Por qué premuerto? Porque murió antes que el autor de la sucesión. Pues esto es solamente un inicio para los siguientes temas que van a abordar mis compañeros ponentes, muy interesantes, que son el testamento y las figuras afines. Espero con gusto cualquier tipo de comentario y muchas gracias, maestra Lorena, y gracias a todos los ponentes y todo el auditorio que están aquí escuchándonos. Muchas gracias, maestra Adela, por su participación. Y enseguida procedo a leer la síntesis curricular de nuestro siguiente ponente, el doctor Carlos Enrique Levet Rivera. Es titular de la Notaría Pública número 52 de Jamapa, Veracruz. Cuenta con el grado de licenciado en Derecho expedido por la UNAM a través de la Universidad Villarrica de Veracruz. Es doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, obteniendo mención honorífica. También cuenta con una maestría en Ciencias Penales por la Universidad Villarrica de Veracruz y una maestría en Derecho Notarial por el Colegio Veracruz Colbert de Jalapa, Veracruz. Dentro de los diplomados, cuenta con una certificación como mediador, conciliador y facilitador, impartido por el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, durante el periodo de agosto a noviembre de 2018. También cuenta con un diplomado en acceso a la justicia y derechos humanos, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Humberto Román Palacios, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el periodo de febrero a mayo de 2018. Tiene una especialización notarial 2018 y 2020, impartido por el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz. Dentro de sus actividades docentes, es profesor de tiempo completo del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana en la licenciatura en Derecho, y también cuenta con diversos artículos y capítulos de libros de su autoría. Entonces, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a nuestro ponente. Adelante, doctor. Muy buenos días a toda la comunidad universitaria. Felicito a los compañeros maestros que comparten este foro con un servidor, tanto a la maestra Adela Rebolledo como al maestro Armando Adriano por la iniciativa de generar este webinar relacionado con el testamento y las sucesiones. Igualmente saludo a las autoridades universitarias, al maestro Alfonso Gerardo Pérez Morales, al vicerrector de la región. Saludo al director general del Sistema de Enseñanza Abierta, el maestro Miguel Sosa Ruiz, a la coordinadora del Sistema de Enseñanza Abierta, la maestra María Esther Carmona Guzmán, por la iniciativa y brindarnos todas las facilidades para poder comunicarnos y tener a través de estas plataformas digitales tecnológicas, tener contacto con nuestros estudiantes, con la comunidad universitaria, con los maestros, a quienes saludo a la distancia. Me da mucho gusto que haya una gran participación de la comunidad universitaria, no solamente estudiantes del programa de Derecho, sino también de otros programas educativos como Contaduría y Administración, porque el tema es de interés general, no solamente para abogados. Asimismo, ya para, sin más preámbulo, entrar al tema, yo voy a hacer algunas reflexiones sobre el testamento. Primero, ¿qué es el notario? ¿Qué es un notario público? Un notario público es un abogado que cumple ciertos requisitos de acuerdo a la ley del notariado y que el Estado, a través de exámenes de oposición que organiza el Colegio del Estado de Veracruz, el Colegio de Notarios de Veracruz,
puede acceder a la función notarial y así poder brindar una función social en el que pueda autenticar tanto actos jurídicos como hechos jurídicos. Y ahorita vamos a platicar de los actos jurídicos porque el testamento es un acto jurídico unilateral. Y vamos a platicar de los tipos de testamentos y cuál es el testamento más recomendable. Sin lugar a duda, estamos viviendo tiempos complicados derivados de esta pandemia en el que hemos vivido en carne propia con familiares cercanos, amigos, cómo esta situación que nadie tenía prevista, esta situación que es una situación mundial, ha generado que muchos familiares cercanos o amigos pierdan la vida, sin importar edad, condición de salud. Y muchas de estas personas no hicieron su testamento porque no fueron debidamente asesorados o no se acercaron al notario en su momento, o dicen, es que yo no me voy a morir, estoy muy joven. Hay una creencia que dicen que yo voy a hacer mi testamento cuando me vaya a morir, y nadie tiene la vida comprada. Uno no sabe en qué momento dejará de existir, ya sea por un accidente, por una situación de pandemia o por cuestiones naturales. Entonces, yo creo que es importante reflexionar sobre el tema del testamento, porque es un acto de amor hacia nuestros familiares, es un acto en el que nosotros nos retiramos de esta vida, pero los bienes materiales, los derechos y las obligaciones continúan, y una persona va a continuar con esa posesión o ese disfrute tanto del patrimonio como también de algunas cargas que trae el patrimonio de la persona que deja de existir. Por eso es muy importante realizar el testamento y que se puedan acercar al notario de su confianza y hacer todas las preguntas que sean necesarias para ver las repercusiones jurídicas que va a tener este acto jurídico. Continuamos. Siguiente. Ya la maestra Adela nos platicó sobre la diferencia entre heredero y legatario. Es muy importante distinguir estas figuras. El legado solamente se puede instituir en un testamento y los herederos pueden ser tanto en sucesión testamentaria como intestamentaria. ¿Por qué es importante hacer nuestro testamento? Porque en el testamento no solamente vamos a disponer de nuestros derechos, de nuestros bienes, de nuestros compromisos, nuestras obligaciones, para después de nuestra muerte. Un testamento surte efecto cuando la persona muere. ¿Cuántos testamentos puedo hacer en mi vida? Los que sean necesarios, porque el testamento es un acto revocable. Yo hoy puedo hacer mi testamento y el día de mañana a lo mejor las condiciones personales cambian y quiero realizar otro testamento a favor de otras personas. Muchas veces me preguntan quienes acuden a la notaría a recibir una asesoría, me preguntan, oiga, licenciado, pero yo no tengo patrimonio. ¿Será conveniente que yo haga mi testamento si yo no tengo patrimonio? Más, tengo deuda, tengo un crédito que estoy pagando de una casa del Infonavit. Todavía no estoy pagando el crédito, está hipotecada la propiedad. Es importante que hagamos el testamento, tengamos patrimonio o no tengamos patrimonio, porque lo más importante muchas veces son nuestra familia, nuestros hijos, lo más importante. Y ahí podemos decidir, si tenemos hijos menores de edad, a través de un testamento podemos decidir quién va a ser el tutor testamentario de ese menor de edad, en caso de que no exista otra persona que ejerza la patria potestad. A través de un testamento podemos decidir temas familiares en relación a la persona, a una persona menor de edad. También podemos en un testamento reconocer un hijo. También existe esa posibilidad. Por eso el derecho civil es un derecho que a mí en lo particular me apasiona, porque es un derecho que a todos nos implica. Todos nos vamos a ver inmiscuidos en un trámite sucesorio el día de mañana. Entonces, para todos tiene que ser muy importante.
El derecho familiar, sin duda, el derecho sucesorio, sin duda, está ligado al derecho familiar, ya lo comentó la maestra Cela. Cuando uno no hace testamento, la ley decide por nosotros. Entonces, lo ideal es que nosotros decidamos qué queremos hacer con nuestro patrimonio y qué queremos con el destino de nuestros seres queridos. ¿Quién queremos que los cuide? Sobre todo si son menores de edad, ¿quién los va a proteger? Sobre todo los temas alimentarios. Cuando son menores de edad, dejar a una persona responsable que vaya a darle los cuidados a este menor de edad. Entonces es muy importante la realización del testamento. Si no hacemos testamento, ¿qué pasa? La ley decide por nosotros. Y ya lo comentó la maestra Adela, que los familiares más cercanos excluyen a los más lejanos. Entonces habría que iniciar un procedimiento sucesorio legítimo. Bueno, como lo veníamos comentando, el testamento es un acto personalísimo. ¿Por qué personalísimo? Porque es la persona quien en un ambiente de confianza con el notario, a quien le tiene que decir las cosas como son, sin ocultarle situaciones de entrada, comentarle si está casado, bajo qué régimen patrimonial contrajo matrimonio, si tiene hijos mayores de edad, si tiene hijos menores de edad, si tiene hijos fuera del matrimonio, su situación patrimonial, cuáles son sus deudas. Es un acto donde es una entrevista íntima entre una persona que desea hacer su testamento y un notario. Por eso es importante que acudan al notario de su confianza y les pongan todas sus dudas, todas sus inquietudes, todas sus situaciones personales para que el notario los pueda asesorar, pueda interpretar cuál es su verdadera intención y su voluntad sobre qué es lo que pretenden hacer con su patrimonio. Porque no podemos dejar al arbitrio de una tercera persona a quien decida quiénes van a ser nuestros herederos. Somos nosotros quienes tenemos que decidir quién nos va a suceder en nuestros bienes. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es un testamento público abierto? El Código Civil, que aquí lo traigo, el Código Civil de Veracruz, que es un libro que vemos en distintas materias del derecho civil, que es derecho privado. En su libro tercero, el Código Civil en su libro tercero, nos establece 5 títulos. El título primero, que nos habla de las disposiciones generales, un título segundo, que nos habla de la sucesión testamentaria, un título tercero, que tiene 8 capítulos, que nos habla de las formas de testamento, su título cuarto, que tiene 7 capítulos, que nos habla de la sucesión legítima, y hay un título quinto, que tiene 8 capítulos, que nos habla de las disposiciones comunes a las sucesiones tanto testamentarias como sucesiones legítimas. Este libro de las sucesiones contempla 510 artículos. Sería ocioso ponernos a leer ahorita los 510 artículos, pero es importante para los estudiantes de la carrera de Derecho que lean a detalle los artículos, que lean este libro completo y que surjan dudas que podamos comentar. Hablando del testamento, en su título tercero habla de las formas de testamento. Y hay varios tipos de testamento. Hay testamentos ordinarios y testamentos especiales. Dentro de los testamentos ordinarios que contempla el Código Civil está el testamento público abierto, está el testamento notarial cerrado, el testamento autógrafo, y hay testamentos especiales, testamento privado, militar, marítimo y el hecho en país extranjero. Pero me voy a referir al testamento público abierto, que como notario, y sí me gustaría también escuchar la opinión de mis colegas, es muy importante. Considero que es el testamento más seguro y que da mayor certeza jurídica al autor del testamento como a los herederos. ¿Por qué? Porque interviene un profesional del derecho, como ya lo comenté, que es el notario, ante quien va a redactar ese documento y va a cuidar que las cláusulas sean claras, precisas, terminantes, y que esa voluntad que tiene el testador, el autor de ese testamento, se cumpla y sea muy clara su redacción y se cumpla a cabalidad.
El notario los asesorará, les redactará el documento, que es un acto jurídico unilateral, se redacta en una escritura pública, en el que tiene que cumplir con las formalidades que establece la propia ley del notariado, así como la ley civil. Y una vez que se redacte ese documento, donde se plasma la voluntad del testador, en ese documento lo lee también el testador a detalle para ver que todos los datos sean correctos. ¿Qué datos son? Los nombres, el nombre de los herederos. Vamos a hablar que se pueden nombrar herederos sustitutos, el nombre de los legatarios, el nombre del albacea, todos los datos. Si se va a establecer un legado, que sea muy preciso para determinar el bien que se está legando, que se va a transmitir. Siguiente diapositiva. Hablando de otro testamento que también contempla el Código Civil, que es el testamento notarial cerrado. Este testamento en la práctica se utiliza muy poco. El testamento que se utiliza más es el que acabo de comentar, el público abierto, que si tengo tiempo puedo ahondar un poquito más sobre él. Este testamento en la práctica se utiliza muy poco, pero lo contempla el Código Civil, que lo puede redactar el testador de su puño y letra, y tiene que cumplir ciertas formalidades y se tiene que exhibir ante un notario, donde se va a firmar la cubierta por el testador y por el notario. Ahí, siguiente diapositiva. Dentro de los testamentos es muy importante la figura del albacea, que también acaba de comentar la maestra Adela, porque el albacea va a ser el administrador de la sucesión y es el que va a dar cumplimiento a la voluntad final del testador. Es muy importante esta figura, y aquí vamos a designar. Tiene que ser una persona responsable, una persona que quiera también asumir este cargo, porque este cargo también se pudiese no aceptar, el cargo de albacea. Este cargo la persona lo tendrá que aceptar. Es un cargo que está remunerado y donde va a dar cumplimiento a la voluntad del testador. ¿Hasta cuándo va a intervenir el albacea? Hasta que los bienes sean adjudicados por los herederos. Va a dar cumplimiento a la voluntad del testador. Siguiente diapositiva. ¿Qué requisitos se deben de cumplir para hacer mi testamento? Hoy en día estamos en un programa de testamento, que es un programa nacional que promueve el Colegio Nacional de Notarios. Igual en el estado de Veracruz, el Colegio del Estado de Veracruz promueve una campaña en el mes de septiembre y en el mes de octubre sobre el testamento. ¿En qué consiste esta campaña? Es una campaña de concientización, de generar una cultura en la población. El 20% de la población en México tiene su testamento. Estamos hablando que hay un 80% de la población que no hace su testamento por distintas causas, porque no tiene contacto a lo mejor con un notario, lo siente lejos, o porque piensan que es muy caro el servicio, o no se quieren acercar, o si quieren esperar a tener una edad más avanzada. Pero sin lugar a duda vemos muchos problemas, quienes estamos en la práctica jurídica, vemos muchos problemas de intestados y vemos cómo las familias se conflictúan, se dividen, se generan problemas muy serios familiares cuando no se hace un testamento. Anteriormente habían familias muy numerosas. Hoy en día a lo mejor las familias son de 2 o 3 miembros, 2 o 3 hijos, pero anteriormente eran 10 hijos. Entonces, imagínense una sucesión entre tantas personas, lo complejo que se vuelve ponerse de acuerdo. Luego son personas que viven en otras partes de la República o incluso en el extranjero, y se vuelve muy complicado darle seguimiento a una sucesión cuando no hay testamento. Y si no se ponen de acuerdo las partes, pues tendrán que tramitar esta sucesión ante un juzgado, donde ahí se tendrán que dirimir las diferencias. ¿Cuál es el costo del testamento? El costo del testamento actualmente es de 1,800, que es un precio que fijó el Colegio Nacional de Notarios. Pero debo decirles, y les voy a compartir la Gaceta. Se acaba de publicar en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en la Gaceta Oficial
extraordinaria número 394, publicada el 1 de octubre del 2020, un decreto por el cual se exime del pago de derechos por inscripción de testamento a personas de la tercera edad y personas que padezcan alguna discapacidad motora, así como personas de escasos recursos. Este decreto va a permitir reducir el costo del testamento en este mes, porque este decreto en su artículo, en su transitorio segundo, nada más va a surtir efectos hasta el 31 de octubre del presente año, donde no se van a cobrar los derechos. Entonces, de este monto de 1,800 va a haber una reducción a 1,200 pesos aproximadamente para personas de escasos recursos o personas que sean mayores de edad avanzada. Entonces, es importante que quienes estén interesados en hacer su testamento acudan con el notario de su confianza y puedan examinar todas las posibilidades que hay, y no solamente cuestiones materiales, porque ¿por qué voy a hacer mi testamento si yo no tengo un gran patrimonio? Bueno, podemos heredar bienes muebles o inmuebles, podemos heredar nuestra biblioteca, nuestros libros, podemos heredar el menaje de casa, muebles, una silla, un refrigerador, una televisión, cuestiones a lo mejor, y luego cuestiones a lo mejor que económicamente no son muy representativas para algunas personas, pero sentimentalmente representan mucho. Temas como algunas prendas personales, algunas alhajas, alguna joya, algún reloj, entonces, que son temas, algunas cuestiones también emocionales, sentimentales, que uno quiere transmitirle a sus seres queridos. Entonces, yo creo que es muy importante hacer el testamento, como lo comenté al inicio, es un acto de amor a nuestros familiares, donde les vamos a heredar tranquilidad, donde vamos a propiciar que no haya conflicto entre ellos a nuestra partida. ¿Cuándo surte efectos el testamento? Cuando yo fallezca. Mientras la persona autora del testamento no muera, el testamento no surte efectos, y el testamento lo podemos revocar cuantas veces sea necesario. En mi caso, yo he hecho 2 testamentos, he hecho 2 disposiciones testamentarias. Hay personas que hacen 3, 4 disposiciones testamentarias porque pueden ir variando las circunstancias personales. ¿Continuamos? Ya para ir concluyendo. Bueno, derivado de la pandemia, hemos visto que a través de estos medios digitales, como esta plataforma Zoom, hemos estado intercambiando puntos de vista académicos, pero también en lo personal, ahorita como notario en funciones, he vivido situaciones bien complicadas, muy complejas, como lo comentó el vicerrector al inicio. Hay personas que están hospitalizadas. Un sinnúmero de veces he ido a hospitales a entrevistarme con personas que están en una situación de salud bien complicada, donde van a someterse a intervenciones quirúrgicas, donde está en riesgo su vida, y quieren dejar sus bienes, sus cosas arregladas, en orden. Pero ¿qué pasa con la pandemia? Porque también se pone en riesgo la función del notario, ¿no? Y es complicado tener acceso a las áreas COVID en algunos hospitales. Me han pasado en varias ocasiones, nos solicitan los servicios de algún compañero notario y tenemos que acudir a esta entrevista, que por situaciones de salud la persona también está muy grave y no tenemos acceso. Se tiene que, sin lugar a duda, va a haber una revolución tecnológica, donde va a incidir en muchas normas derivado de esta pandemia. Va a haber muchas reformas, y una de las reformas que he analizado y que propongo, generar un testamento digital, donde a través de los medios digitales, electrónicos, podamos, una persona pueda realizar su testamento incluso a distancia, y podamos identificar a esta persona a través de datos biométricos, como el uso de voz, huella digital, donde podamos identificar que realmente se trata de la persona que quiere hacer su voluntad de testar. A través de estos avances tecnológicos, el derecho tiene que ir a la par con estos avances, tanto científicos como tecnológicos,
y tenemos que adecuar esta legislación, nuestro Código Civil, que es un Código Civil ya con viejo, donde se tiene que actualizar en muchos libros, en muchas instituciones, y yo creo que el testamento derivado de esto sería una parte importante. ¿Continuamos? Sí, la siguiente. Ya para concluir, mi recomendación final es que esta plática generará dudas. Después de leer el libro tercero del Código Civil, también generará inquietudes, dudas, leer doctrina, ver jurisprudencia, y después de estas reflexiones que estamos comentando con ustedes, yo les invito a que acudan con el notario de su confianza, platiquen sobre los diversos tipos de testamento. Yo recomiendo el testamento público abierto, que es el que más certeza jurídica da, y puedan asesorarse en todos los sentidos. Yo me pongo a sus órdenes, está mi correo institucional, mi correo personal y mis teléfonos para poder platicar de temas concretos, particulares, porque cada persona tiene situaciones personales muy distintas y a lo mejor tiene inquietudes que a través de una entrevista con un notario se puedan resolver. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para preguntas y comentarios finales. Muchas gracias, maestra Lorena. Muchas gracias, doctor, por su participación. Y enseguida procedo a leer la síntesis curricular del doctor Armando Adriano Fabre. Es titular de la Notaría Pública número 61 de la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Cuenta con el grado de licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Veracruzana. También cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta también con una maestría en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Es doctor en Derecho por la Universidad de Almería, España. Posee el grado de doctor en Derecho por la Universidad de las Naciones, Campus Veracruz. Dentro de sus actividades académicas es docente de tiempo completo en el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa y Veracruz. Además, entre sus actividades profesionales figura la de haber sido director del Instituto de Pensiones del Estado, director jurídico de la Secretaría del Gobierno del Estado de Veracruz, comisionado electoral en la Comisión Estatal Electoral del Estado de Veracruz, asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral en la Ciudad de México, secretario general de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abogado postulante y jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. También ha participado como ponente en diversos foros en materia electoral, civil, notarial, así como en cursos y diplomados relacionados con el ámbito electoral, notarial, constitucional y de derechos humanos. También cuenta con diversas publicaciones en modalidad de artículos y capítulos de libros de su autoría. Entonces, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al doctor. Adelante, por favor. Doctor, por favor, active su micrófono. ¿Está? ¿Ya quedó? ¿Ya? Adelante, por favor, doctor. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en este evento. Me toca de manera puntual hablar la tercera parte de esta exposición con el tema denominado adjudicación y figuras afines al testamento. Agradezco a las autoridades universitarias todo el apoyo, en especial a nuestro vicerrector, al señor director del Sistema de Enseñanza Abierta, a la maestra María Esther Carmona y a todos los maestros que nos están apoyando, así como a todos los alumnos y alumnas que hoy nos acompañan. Bueno, después de la exposición extraordinaria que han hecho la maestra Adela y el maestro Enrique Levet, me toca
de alguna manera amalgamar para entrar al tema, digámoslo, procesal, que es la adjudicación de los bienes de la herencia. Ustedes saben que hay básicamente, como lo señala el Código Civil en el libro tercero, todo el libro tercero, y lo que señala el Código de Procedimientos Civiles, que es la parte procesal. Por un lado, el Código Civil habla de las sucesiones en todo el libro tercero, y el Código de Procedimientos Civiles habla de, precisamente en el título 15, de las sucesiones. Y después viene un capítulo en el Código de Procedimientos Civiles, habla de las sucesiones ante notario y de la jurisdicción voluntaria. Estos temas que vamos a amalgamar tienen que ver precisamente con lo apuntado anteriormente. En primer lugar, porque señalaba bien la maestra Adela que la sucesión es por vía legítima o vía testamentaria. De las dos maneras, tendremos que ir al momento material, al momento de materializar todos esos bienes que fueron del difunto o del decoyus y que van a pasar a ser parte del patrimonio, bien de los herederos, bien de los legatarios, ¿sí? O bien de los familiares, ¿sí? Por una sucesión vía legítima. Para eso, como bien señala Enrique Levet, el mejor instrumento o el más eficaz, diría yo, es el testamento público abierto. Existen otros testamentos, bien se reseñó, y todos están contemplados en el Código Civil, cuando habla del testamento público abierto, del cerrado, ¿sí? Del testamento marítimo, del militar, del testamento autógrafo. Al final, todos estos testamentos deberán de llevar un cauce para materializar objetivamente la sucesión. Ese es el tema que me toca a mí señalar. Precisando, de acuerdo a lo que señala el Código Civil y lo que señala el Código de Procedimientos Civiles, existen 4 etapas, ya teniendo bien el testamento o bien hecha la denuncia del sucesorio ante un juzgado. Existen 4 partes, 4 formalidades que debemos de cubrir para iniciar su trámite. O sea, ya está el denunciado el sucesorio, o llego con el notario y digo, bueno, pues ¿cómo le hago yo aquí para adjudicarme siendo yo heredero, siendo mis familiares herederos? Bueno, pues señala con precisión el Código de Procedimientos Civiles, a partir del artículo 590 al 593, señala que la primera etapa se llamará de la sucesión. O sea, llevamos nuestro testamento o bien denunciamos el intestado, porque no hay testamento. La segunda etapa se llamará de inventarios y de avalúos, en donde, como bien señalaba la maestra Adela, puede haber no precisamente de entrada un albacea, sino un interventor. La tercera etapa se llama de administración, o sea, de los haberes que existen y las condiciones fiscales que tiene cada uno. Y por último, tenemos la cuarta etapa, que se llama la de partición. Estos artículos 4 son la columna vertebral de la materia en cómo se va a llevar a cabo una sucesión testamentaria o intestamentaria, ¿sí? En el Código de Procedimientos Civiles, cuando hablamos de la jurisdicción voluntaria y de la sucesión ante un notario, señala que aun cuando existan menores de edad involucrados en la sucesión, como hablaba el licenciado Levet, podemos solicitar intervención tanto del juez como del notario, y se puede solicitar en la vía del juzgado, podemos solicitar la separación en determinada etapa de estas 3 secciones, ya sea después del inventario y avalúos y después de la administración. Podemos señalar que queremos separarnos del juzgado para concluir, ¿sí?, la adjudicación ante el notario de nuestra elección. ¿Qué quiere decir esto?
trayéndolo al plano terrenal. Como bien señalaba Enrique, nosotros en un testamento podemos disponer, muchas personas no lo hacen, primero podemos constituir el patrimonio de la familia. El artículo 765 del Código Civil señala que es el patrimonio de la familia. A veces el patrimonio de la familia es una casa, de Infonavit, del ISSSTE. Una casa es todo el patrimonio de la familia. Para algunos el taller, donde se elaboran sandalias, donde se elaboran zapatos. Para algunos es la tiendita. Bueno, nosotros podemos disponer de ese patrimonio de la familia, y ese patrimonio de la familia que es inembargable, imprescriptible, ¿sí? Lo podemos señalar simplemente en nuestro testamento. A lo mejor es lo único que tenemos, ¿sí? Señalar en nuestro testamento quién va a ser el heredero, cómo lo vamos a heredar, si va a haber herederos sustitutos, si va a haber albacea, si va a ser albacea sustituto, y disponer todas las condiciones en el testamento. Pero vamos a suponer que no lo hicimos y fallecemos. Bueno, ahí, al momento del fallecimiento, los herederos tienen dos posibilidades. Como bien señala el artículo 1709 del Código Civil. Podemos denunciar la sucesión vía notario o bien vía juzgado. El notario, en cuanto tenga conocimiento de la sucesión, o bien el juez, se abrirá inmediatamente un capítulo dentro de esa denuncia de la sucesión, ¿sí? Para saber si existe alguna disposición testamentaria. Fíjense lo que estoy diciendo. Cuando se tiene el conocimiento de la denuncia de un sucesorio, bien sea por testamento o bien intestado, la autoridad que lo recibe, ya sea el notario o el juez, girará, ya recibido la promoción, oficio a, ¿dónde creen ustedes? A la Dirección General de Inspección y Archivo General de Notarías, ¿sí? Y al registro público de la demarcación, por un principio de exhaustividad y por un principio que así lo señala la ley, para saber si no hubo alguna disposición testamentaria que haya sido depositada, ¿sí?, ante el encargado del registro, del registro público de la propiedad. O sea, estamos hablando prácticamente de un testamento privado que haya sido depositado ahí. O saber si la persona que falleció hizo alguna otra disposición o en una notaría fue a hacer otro testamento. ¿Por qué? Porque el principio que rige al sistema de testamentos es que el último es el que vale. Rompe con el principio de derecho de que primero en tiempo, primero en derecho. De ahí que en el registro civil, en el registro público, perdón, de nuestro estado, cuya ley, cuya función se rige por la ley del registro público de 1979, expedida por Rafael Hernández Ochoa, y por el capítulo relativo del Código Civil, donde habla del registro público de la propiedad, existe una sección que se llama del registro de testamentos. Entonces, ahí se puede depositar un testamento. O en el registro, en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad, podemos saber si a lo mejor ese testamento que se hizo hace 2 meses, a lo mejor la persona hace 1 mes cambió el testamento. O sea, podemos saber si existe un testamento, un último testamento que, como su nombre lo indica, llevará la última disposición del decoyus. ¿Sí? Ese es el camino que se sigue en materia de testamentos. Bueno, abierta la sucesión, el albacea o el interventor dará, junto con el notario, se sabrá si el testamento
Primero, la validez del testamento y saber cuáles son las condiciones para señalarle a cada uno de los herederos o bien de los legatarios, saber cuáles son los bienes de el difunto. Posteriormente viene el capítulo de la administración de estos bienes, o sea, presentar las cuentas, porque a lo mejor la persona tenía gasolineras, ahí el dinero entra y sale cada día, o tenía una ordeña de vacas, el dinero entra y sale cada día. Estando todos de acuerdo con la administración, se procederá a abrir la siguiente etapa, que sería la de la partición. La partición, ¿qué quiere decir? O adjudicación, pues que cada heredero o legatario reciba la parte que le fue heredada o legada. Hecho esto, bueno, pues cada quien tendrá su escritura correspondiente de terreno, casa o lo que le haya sido otorgado en propiedad por el autor de la herencia, y previo el pago de los impuestos y derechos, se le dará a cada uno la escritura correspondiente. Aquí quiero señalar que el notario puede conocer de la sucesión tanto testamentaria, es decir, que existe un testamento, como de la sucesión intestamentaria, es decir, cuando no haya testamento. Finalmente, la importancia de esto que denominamos la última voluntad, del testador, y que hoy en día, con este concepto del COVID, cobra mucha relevancia, como bien señalaban el señor vicerrector, la maestra Adela y el maestro Levet, en el sentido de que las condiciones para externar nuestra voluntad muchas veces se van a recoger a los hospitales. Con esta situación del COVID, hoy también se hace de manifiesto y de patente la necesidad de contar con lo que llamamos el testamento vital o el testamento de vida, ¿sí? Que es lo que hoy se conoce como tu declaración de voluntad anticipada. Este es un tema nuevo, este es un tema que tiene que ver con eutanasia, con ortotanasia, con distanasia, pero sobre todo tiene que ver con los cuidados que debe de tener el enfermo, quien no quiere que, estando en situación como esta del COVID, se le tenga al enfermo con tratamientos que pueden ir en contra de su dignidad. De ahí la importancia de este testamento de vida o testamento vital, que es una ley nueva, aquí en Veracruz, del 7 de enero del 2008, y que con un atraso de 2 años aproximadamente, perdón, el 7 de enero de 2008 fue la primera ley de voluntad anticipada, pero en el estado de Veracruz esta ley surgió hace 2 años, y con este ligero atraso se expidió hace aproximadamente 1 mes el reglamento de voluntad anticipada. Esta tiene como objetivo, o sea, señalaba yo que es un testamento vital o testamento de vida, que quien declara su voluntad, ¿sí?, desea que su muerte sea digna y que no sea sujeto a tratamientos o a disposiciones que, tratando de alargar su vida, sean dolorosos o traumáticos para su ser. Esto es nuevo, y el notario, con las facultades que tiene y con las disposiciones tanto de la ley como de su reglamento, está facultado e investido para tomar estas disposiciones de la ley de voluntad anticipada. Igual que la figura del testamento, lo único cierto es que en esta vida la muerte es la que nos espera. Entonces, soy un convencido de que tener estos 2 testamentos, testamento vital o el testamento de vida, nos ayudarán mucho y servirán mucho para tener una partida en paz. Hasta aquí sería mi participación, maestra Lorena, y quedo a la orden para los comentarios que se quisieran hacer. Muchas gracias, doctor, por su participación. Y bueno, pues ahora vamos a proceder a dar lectura a una de las preguntas que nos están compartiendo aquí por el chat.
¿Qué pasa con los bienes si todos los herederos repudian a la sucesión? ¿Qué pasaría? Pues que heredaría el fisco del Estado. Digo, si repudian y no lo quieren, se le adjudicarían al fisco del Estado. Lo señala el Código Civil cuando habla de la herencia, precisamente del fisco, de la sucesión al fisco del Estado. Digo, estoy casi seguro que aparecer, digo, porque están repudiando, ¿no? O sea, quiere decir que supieron de los bienes, hicieron su trámite y si no, bueno, pues pueden solicitar que esos bienes sean heredados por el Estado. Ahí hay quien representa el Estado en la institución del Ministerio Público. Está señalado claramente ahí en el libro tercero del Código Civil. Ahondando sobre la respuesta que nos dio el doctor Fabre, habría que ir descartando los herederos probables que efectivamente pudieran comparecer a heredar. Esto es, pueden repudiar los designados en el testamento o en su momento, si es sucesión legítima, si quien repudia son los primeros que tienen mayor derecho a heredar, que son cónyuge e hijos, pues los vamos a los hermanos. Si no hay hermanos, nos vamos a los padres. Si no hay padres, y así vamos a ir descartando. Entonces, si no hay ningún pariente que se sienta con derecho a heredar, entonces ya entra el fisco, como bien lo dice el doctor Fabre, ¿sí? Ok, muchas gracias. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no se presenta algún heredero o no es localizado? ¿Tiene algún vencimiento, ¿hay algún vencimiento de hacer efectivo un testamento? Una vez que los declaren herederos, si alguno de los herederos no compareció, tiene el término de 10 años para demandar la acción que el código denomina como acción de petición de herencia. O sea, nada más declararon a 2 hermanos y son 3, porque el tercero está en los Estados Unidos o simplemente no quiso comparecer en ese momento, pero después se arrepiente. Tiene el término de 10 años para poder hacerlo, en caso de que incluso sus hermanos hayan adjudicado toda la herencia. Él, una vez que demande la acción de petición de herencia, el juez declarará procedente y en el supuesto de que ya se hayan vendido los bienes adjudicados, los herederos tendrán la obligación de pagarle, en este caso, en efectivo, si ya no hay bienes en la sucesión. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, ¿un testamento en segunda versión suple al original? Sí, yo quisiera comentar algo al respecto. El testamento que va a ser válido será el último testamento. Como lo comenté, una persona durante su vida puede hacer 2, 3 o 10 testamentos. ¿Cuál será el testamento? El último testamento revoca el anterior. Si hay que hacer referencia en ese testamento, en el último, que estamos revocando nuestra anterior disposición testamentaria. Y ese testamento es el que se da aviso a la Dirección General de Notarías para que quede constancia que fue la última voluntad del testador. Ese es el que será válido. ¿Cuándo será válido y cuándo se va a leer el testamento? Cuando muera la persona que hizo el testamento. Ahí ya se tendrá que leer ante notario y acudirán los herederos. ¿Quién va a tener ese testamento? Porque dicen, ¿y ese testamento dónde se queda? ¿Quién lo resguarda? Porque luego hay un misterio sobre el testamento. Luego en las familias no hay comunicación y luego no sabemos si somos herederos o no somos herederos o dónde está el testamento. Normalmente cuando uno hace su testamento, ya sea que se lo entrega al albacea, se lo entrega a uno de los herederos o lo resguarda a uno, y obviamente la dirección tiene conocimiento que yo hice mi testamento, porque luego hay personas que no quieren que se enteren que yo ya hice mi testamento. Luego hay ciertos misterios en algunas familias, ¿no? Y se hacen cosas. O luego me ha tocado también que va el testador y va acompañado de la familia y luego todos quieren opinar. Y tenemos que recordar que es un acto personalísimo, donde es una entrevista personal que puede haber 2 testigos. A petición del testador pueden acudir 2 testigos, pero es un acto personal, que muchas veces luego va toda la familia acompañando al papá para que haga su testamento y todos quieren opinar. Entonces, eso no es lo correcto.
como comentario, ¿no? Y muchas veces luego el papá pues se inhibe, ¿no? De hacer ciertos, y no se siente libre para hacer ciertas manifestaciones. Incluso ahí se ha dado el caso que reconocen hijos fuera del matrimonio, ¿no? Que se puede hacer en un testamento. Sería mi comentario. Ok, muchas gracias, doctor. Para ahondar, maestra Lorena, para ahondar sobre la pregunta. Claro que sí. No tienen la manera de poder ellos encontrar el testamento físicamente porque el testador no se los proporcionó, porque lo guardó también o no quiso. La única forma que hay es denunciar la sucesión como intestamentaria y solamente una vez que conteste la dirección del archivo de notarías que si hay testamento, el juez de la causa podrá solicitarle al notario donde se diga que se otorgó el testamento un segundo testimonio. ¿Por qué? Porque si los herederos van ante notario y le dicen, pues somos los herederos, los hijos de don Pancracio, pues no, el notario está impedido para poder otorgar un segundo testimonio a terceras personas. La única manera de poder obtener un segundo, tercer y cuarto testimonio de un testamento es por vía judicial. La única autoridad es el juez, ni siquiera es el fiscal, ni siquiera es el presidente municipal, es el juez, únicamente. Gracias, maestra. La siguiente pregunta, ¿qué sucede si en el transcurso de haber efectuado mi testamento ante un notario, mis bienes aumentan? Tomando en cuenta que en dicho testamento especifiqué mi legado. Sí. Bueno, ¿qué pasaría si mi patrimonio aumenta? Cuando es a título universal, pues uno no sabe cuál va a ser el haber hereditario. Si yo dejo hago mi testamento y dejo a 2 personas, a mis hijos, como herederos universales, y yo no sé si al día de mi muerte voy a tener o no tener patrimonio, porque uno durante el transcurso de su vida puede ir creciendo el patrimonio, pero también decreciendo. Entonces, a lo mejor al día de mi muerte no tengo patrimonio, tengo más deudas, tengo más cargas que bienes. Y ahí es cuando lo que comentó la maestra Adela, que siempre va a ser a beneficio de inventario, ¿no? Siempre va a ser a favor del heredero. Pero, ¿qué pasa si es un legado y el legado ya no existe? Ya quedaría sin efecto. No sé si hay otro comentario. Ok, muy bien, doctor, muchas gracias. Cuando se tienen propiedades en diferentes estados, ¿en dónde o en qué lugar se debe hacer el testamento? Bueno, el testamento. Donde resida el testador. Sí, efectivamente, como dice la maestra Adela, en el lugar donde decide el testador. Diferente es cuando, abierta la sucesión, el difunto dejó varias propiedades en diferentes partes del estado. A veces preguntan en cuál. En donde haya tenido su último domicilio, ahí se deberá de abrir el sucesorio y ya hacer la adjudicación correspondiente. Sí, y ahí andando también en el tema, también el Código Civil contempla los testamentos hechos en país extranjero, el artículo 1527. Los cónsul hacen veces de notarios en el extranjero. Muchas veces quienes somos notarios de comunidades donde hay muchos familiares que viven en Estados Unidos por cuestiones de migración. Luego, a través de los cónsules se pueden otorgar poderes o se pueden hacer también disposiciones testamentarias para las personas que vivan en el extranjero, o los extranjeros pueden hacer su testamento aquí en México. ¿Sería cuánto? Ok. ¿Quién hace el cambio de propietario de los bienes muebles heredados? ¿El notario que tiene el testamento o directamente el heredero? ¿Y qué se necesita presentar? ¿El testamento y el acta de defunción? Sí, primero se tendría que iniciar la correspondiente sucesión. En este caso, si estamos hablando que hay un testamento, la sucesión testamentaria, se aprueba el testamento, se realiza la aceptación del cargo de albacea, se inventarían todos los bienes. Dentro de esos bienes se dicen bienes inmuebles 2, 3, 5, bienes muebles, un vehículo, marca tal, X tal, con placas tal, todo eso se hace en el inventario. Y al momento de que el notario va a realizar la adjudicación, en ese momento se hace la transmisión de la propiedad del autor de la sucesión al testador hacia los herederos o legatarios.
Ok. La siguiente pregunta es si el patrimonio de la familia se debe constituir o dar de alta en algún medio. Sí, se debe constituir, se constituye ante el notario, lo pueden hacer en jurisdicción voluntaria también. Se constituye y se inscribe como tal, como el patrimonio de la familia. Artículo 765 del Código Civil. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es que si se pueden heredar derechos de posesión. Sí. Sí, claro, se heredan bienes, derechos y obligaciones, y dentro de los derechos están derechos de crédito, en este caso, y pueden ser cualquier tipo de derechos, como en este caso los de posesión, sí. ¿Qué ocurre cuando el titular muere y tenía su vivienda aún sin liquidar su crédito, Infonavit? ¿Se hereda la deuda a los hijos? Lo que sucede es que en ese tipo de compraventas, esos institutos o instituciones contemplan una cláusula que maneja un seguro. Y si en este caso el trabajador está al corriente de todo el pago de sus mensualidades, entra el seguro y el seguro paga la deuda y automáticamente, una vez que esté liquidado, ya lo pueden transmitir a sus herederos, ¿sí? Ok, muy bien. Y ya para finalizar, en el caso de terrenos ejidales, ¿aplica hacer testamento a través de algún notario? Sí. Tratándose de bienes que pertenezcan, en este caso, o que sean considerados como ejidos, recordemos que el derecho agrario tiene sus propias disposiciones, y ahí, como no pertenece el ejido al derecho civil, al régimen del derecho civil, no podría hacerlo concretamente en un testamento. Podría heredar los derechos que le pudieran corresponder, pero para que procediera, existen disposiciones expresas en el derecho agrario para establecer lo que se conoce el equivalente de herederos como beneficiarios, ¿sí? En primer orden, en segundo orden, ¿sí? Sí, se puede hacer la lista de sucesiones, como bien lo comenta la maestra Adela. Obviamente los derechos, las propiedades agrarias están sujetas a un régimen por una legislación federal, que es la ley agraria, y tiene otro tratamiento. Pero también contempla la ley agraria la lista de sucesiones, la lista de sucesores, donde se puede hacer ese testamento ante notario, o ya sea ante notario o ante el Registro Agrario Nacional. Ok, muchas gracias, doctores. Ahora a continuación le voy a ceder la palabra a nuestra coordinadora académica del CEA Región Veracruz, la maestra María Esther Carmona Guzmán, para que nos brinde un mensaje y también nos haga el honor de entregar los respectivos reconocimientos a nuestros ponentes. Adelante, maestra. Sí, maestra Lorena, muchas gracias. Pues la verdad estoy muy contenta con este webinar. Vemos que ha tenido mucho éxito, tanto los que están conectados aquí como los que están viendo en vivo por internet, por el Facebook de la región. Pues gracias a los ponentes que admirablemente, aunque son académicos del sistema de enseñanza abierta, también tienen su profesión independiente, son excelentes notarios adscritos, pero bueno, están mostrando aquí toda la capacidad que tienen profesional y contestando todas las dudas de nuestros alumnos. Es un gran ejemplo para nuestros estudiantes de Derecho el ver a sus maestros en plena acción de su profesión. Así que igual, y quien se anime a seguir los pasos, pues aquí están sus maestros, que qué mejor que les den consejos y les recomienden cómo ir encaminados hacia trabajar a futuro, ya sea en este ámbito del área notarial. Gracias también a la comunidad académica del sistema abierto, todos los académicos que nos están acompañando ahorita.
de diferentes áreas, ya sea de contaduría, de administración, y a todos los estudiantes, que muchos son de nuestros propios estudiantes de administración o contaduría, que los invitamos como un tema general, que pueden adquirir conocimientos generales con estos temas para que sepan ahora sí en su vida cotidiana qué proceder en cuanto a si hubiese una situación así, ¿no? Cómo proceder y a quién acudir. Ya aquí también tienen a nuestros maestros para que puedan preguntar. Aunado a esto, pues la verdad es muy exitoso este webinario por lo mismo, ¿no? Por el tiempo de pandemia y que pues a todos nos puede acaecer algún suceso imprevisto, así que hay que hacer con anticipación todo nuestro testamento a tiempo, ¿no? Bueno, pues Iván, si puedes por favor pasarnos el reconocimiento. Sí. La maestra Adela Rebolledo, sí, la Universidad Veracruzana, la Coordinación Académica Regional del Sistema de Enseñanza Abierta Veracruz, reconoce a la maestra Adela Rebolledo Libreros por su destacada participación como disertante en la conferencia brindada en el webinar El Testamento en Tiempos de Pandemia, con la ponencia Sucesiones y Parentesco, efectuada en la sala Zoom de UB, Región Veracruz, contribuyendo a la formación integral de la comunidad estudiantil del programa de Derecho. Boca del Río Ver, 10 de octubre de 2020, firma el maestro Miguel Sosa Ruiz, director general del Sistema de Enseñanza Abierta, y el doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, vicerrector de la región. Gracias, maestra. Gracias a usted, maestro, y a todos los organizadores de este evento. Y es un gusto, como siempre, estar aquí participando y por supuesto que este va a ser el inicio de muchos otros más que vamos a organizar, ¿verdad, compañeros? Gracias. Claro que sí. Muy bien. Nuestro siguiente ponente, igual nos otorgan un reconocimiento aquí la Coordinación Académica Regional, el doctor Carlos Enrique Levet Rivera, igual por su destacada participación en esta conferencia del testamento en tiempos de pandemia, su ponencia Generalidades del Testamento, excelente tema también, aquí efectuado en la sala Zoom, y hoy 10 de octubre del 2020 se le entrega este reconocimiento firmado igual por nuestro director general del CEA y el vicerrector de la región. Muchas gracias, maestro Enrique. Muchas gracias. Agradezco a las autoridades universitarias que me otorgan este reconocimiento y a ti, maestra, por siempre propiciar estos foros, darnos todas las facilidades a los académicos para poder cumplir con nuestra finalidad fundamental, que es tener contacto con los estudiantes a través de estas plataformas y transmitir los conocimientos y abiertos a la participación para siguientes foros bajo esta modalidad. Quedo a la orden de todos. Saludos. Y muy agradecido. Muchas gracias. A continuación, se entrega el reconocimiento al doctor Armando Adriano Fabre, igual su destacada participación en el webinar El Testamento en Tiempos de Pandemia, con su ponencia Adjudicación y Figuras Afines al Testamento, efectuado igual en la sala Zoom, Boca del Río Ver, a 10 de octubre del 2020. Firma nuestro director general, maestro Miguel Sosa Ruiz, y el vicerrector de la región Veracruz, el doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al maestro Miguel Sosa, al doctor Alfonso Gerardo, y a ti, Tete, porque siempre estás impulsando estos eventos. A la maestra Lorena, incansable en propiciar, fomentar entre el alumnado y coordinar a veces a tantos de nosotros que somos medios complicados para poder llevar a cabo estas presentaciones, estas ponencias en esta vía, y a la universidad que tan generosamente nos presta todo para la facilidad, o sea, nos presta todo su apoyo
para la facilidad y el conocimiento de nuestros alumnos. Y espero que existan más con las inquietudes de los alumnos, también sean ellos promotores de qué temas les gustaría, porque creo que la riqueza del sistema de enseñanza abierta, como de toda la universidad, si bien es cierto está en el alumnado, lo cierto es también que los maestros podemos aportar a tanto de lo que nos ha dado la Universidad Veracruzana. Nuevamente, gracias a todos y en especial pues a quienes me acompañaron en esta presentación, a la maestra Adela y a Enrique. Gracias. Gracias, maestro Armando. Bueno, pues la verdad es muy interesante todo esto que comentan sus maestros jóvenes. El interés de nosotros, o sea, de la Coordinación Académica Regional, de la Dirección General del CEA, incluso de nuestras autoridades regionales, tal como es el vicerrector, el doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, nuestro interés siempre va hacia ustedes como estudiantes, a que ustedes tengan conocimientos en general de su área disciplinar, conocimientos generales y actualización en su área profesional. Temas de actualización, y qué mejor aquí con nuestros especialistas que hoy esta tarde estuvieron. Así que me siento muy agradecida también con nuestros académicos, el maestro Rafael Pérez Enríquez también contribuyó en este evento, el maestro José Miguel Pérez Enríquez. Gracias, maestro. Y nuestro técnico, ingeniero Iván, que apoyó siempre en la logística de desarrollo de este evento. Gracias a todos ustedes. Maestra Lorena, gracias siempre por estar ahí con nosotros en el apoyo hacia la coordinación y sobre todo hacia los estudiantes. Sería todo por esta tarde. Ahora, la interrumpo, maestra. Antes de finalizar, le voy a ceder la palabra a la maestra María del Pilar Enríquez Gómez, coordinadora regional de tutorías, que nos quiere también brindar un comentario. Bien, gracias. Muchas gracias, maestra Lorena. Pues bueno, nada más es para poder felicitar a todos los organizadores. Realmente es un evento de lujo que denota la gran experiencia que tienen los abogados en el área de la notaría, ¿sí? Y que son un ejemplo a seguir. Eso demuestra que el sistema de enseñanza abierta tiene académicos de alto prestigio y que ejercen su profesión. Y más que nada que les pueden compartir a todos. Y bueno, y la audiencia que está aquí, sí resalto, no tan solo desde el área de humanidades, de derecho, también están, aparte del económico administrativo, están de otras áreas, o sea que fue de toda la región, fue multidisciplinar la convergencia y muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, maestra. Invitamos a nuestro vicerrector a clausurar, ya que todavía lo vemos aquí, doctor. ¿Cómo vio nuestros académicos? Hombre, estuvo súper interesante. Realmente el conocimiento de los temas que trataron el doctor Adriano Fabre, la doctora Adela Rebolledo y el doctor Carlos Enrique Lever Rebolledo nos hablan de su calidad. Y en este momento yo me sentía muy contento, hasta realmente me hacía enmarcar una sonrisa el estar leyendo los chats de los alumnos y las amplias felicitaciones que tuvieron todos los ponentes por la calidad de sus presentaciones. E incluso hay por ahí alguno que ya lo pasé, pero que ya no lo veo, en el que especificaba que seguramente elegiría alguno de los maestros para sus próximas clases. Y esto nos habla de que realmente las conferencias fueron de gran valor y son muy interesantes, incluso para las personas que, como un servidor, no tiene más contacto con las leyes que la legislatura universitaria, y que lo que se entera y lo que lee. Fue extraordinariamente interesante conocer los conceptos tanto del doctor Armando como de la doctora Adela como del doctor Carlos Enrique. Felicidades a todos, felicidades por este
webinario. Muy bien, Lorena, por este entusiasmo que demuestras cada vez más y que hago referencia a él y lo enaltezco porque es el tener amor a la camiseta, a nuestra institución, como le manifestaron todos los presentes y todos los ponentes. Felicidades a todos. Bueno, pues clausuraremos, como dice Tete, gracias Pili por los aplausos, clausuraremos por siendo las 2 horas con 3 minutos. Imagínense, fue mucho tiempo y tenemos 130 agentes que están aún presentes. Así que felicidades a todos. Declaramos formalmente clausurado este webinar, el testamento en tiempos de pandemia. Felicidades a todos. Muchas gracias, doctor. No sé si antes de desconectarnos hay oportunidad para una última fotografía. Y decirles que se sigan cuidando, por favor, porque la pandemia no cede. Ya hicimos viral el comunicado que dio oficial que dio nuestra institución, en el sentido de que no obstante que nacionalmente nos pusieron en color amarillo, estatalmente, de acuerdo a los datos que se tienen y la comisión encargada de esto, seguimos estando en color anaranjado. Y esto lo vemos porque continuamos teniendo conocimiento de personas que dentro de nuestra universidad han tenido el contacto y la infección por este virus. Entonces, síganse cuidando todos, por favor, usen cubreboca, lávense las manos, mantengan la sana distancia y háganlo también con la familia. Felicidades a todos. Por favor, ¿podrían encender sus cámaras para poder hacer la toma de clausura? Espero un minuto. Son 2 pantallas. Voy a hacer un conteo del 1 al 3. ¿Va? 1, 2, 3. Va una, vamos con la otra. Por favor, viendo sus cámaras. ¿Listos? 1, 2, 3. Va otra foto. Viendo sus cámaras, por favor. 1, 2, 3. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Todos.